Como hemos estado viendo y estudiando estas últimas semanas, estos capítulos del libro de Samuel, básicamente lo que estamos viendo es a David huyendo de Saúl. Y como se ha mencionado un par de veces, no es como un periodo de tiempo así como breve, sino que realmente fueron muchísimos años en los cuales David estuvo huyendo de Saúl. Y una cosa muy importante que hemos como que destacado es que finalmente toda esta escuela de los años en el desierto y los años huyendo para David iban a ser muy importantes, porque había algo que creo que Dios no quería que David fuese, y es que fuese un segundo Saúl. Entonces, para que David no fuese otro Saúl, necesitaba un Saúl en su vida, para que lo puliera y lo transformara y fuese un hombre que tuviese un corazón conforme al de Dios. Entonces, aquí en el capítulo 25 vamos a leer el verso 1, es como un versículo que está ahí insertado y es como un tema aparte, pero dice el verso 1: murió Samuel y se reunió todo Israel, lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Aquí en un versículo y en un par de palabras vemos la muerte de este hombre, que de hecho su nombre el libro lleva su nombre, es el profeta Samuel. Y se recuerdan hace 24 capítulos atrás, cuando veíamos cómo este hombre, este anciano aquí que fallece, era básicamente un niño que había sido esperado, un hijo esperado por su mamá, y cómo Dios, de una manera, por su gracia y sobrenatural, Ana pudo concebir y tener este niño, como desde pequeño él fue instruido por su madre, pero después por el profeta, por el sacerdote Elí, cómo él creció en el templo y cómo realmente en ese ambiente donde Elí como que era una figura un poco ambigua, sus hijos corruptos, Samuel creció en gracia y Dios lo llamó para ser este hombre tan importante en la historia de los hijos de Israel. Quizás uno de los hombres más importantes de toda la Biblia, este profeta, que no solamente fue un profeta, también fue un juez y fue un sacerdote. Entonces es muy interesante su vida. Y en un versículo encontramos una especie de obituario de Samuel, donde básicamente se nos dice que todo Israel estuvo de luto, todo Israel lo lloró y fue sepultado donde él vivía. Entonces este es un día importante porque en cierta manera, en un momento donde David está huyendo y necesita a lo mejor caras familiares en su vida, su mentor, un hombre muy importante en su vida, el que lo ungió como rey, pues ha partido, ¿no? Y vemos esto en la vida de Samuel, un hombre fiel de principio a fin. Quizás el único punto como que oscuro, no en el sentido de que él haya sido el responsable necesariamente, pero es como la vida pues desordenada de sus hijos. Pero finalmente Samuel fue un hombre que Dios usó y que finalmente llega a su fin. Y los planes de Dios continúan y siguen adelante. Dios tiene algo que hacer en la vida de David, tiene algo que hacer todavía en la nación de Israel. Y es así como entramos a esta historia donde va a aparecer un hombre llamado Nabal y una mujer llamada Abigail. Entonces, sigamos leyendo ahí el verso 2 y el verso 3 de 1 Samuel 25. Dice: había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Entonces aquí el libro nos empieza a poner la escena de esta historia, donde encontramos a estos personajes que Samuel nos registra, que es básicamente este hombre que lo primero que se menciona ni siquiera es su nombre. Lo primero de Nabal no es había un hombre que se llamaba Nabal, sino que habla de este hombre que era muy, muy rico,
que era muy, muy próspero, que vivía en la aldea de Carmel, que es en la provincia de Judá, y que finalmente era un hombre, un ganadero probablemente, que tenía muchísima prosperidad. Antes de su nombre está lo que él tiene. Entonces esa es una manera de enfatizarnos de que efectivamente este hombre era muy, muy rico. Ahora, lo interesante del nombre de Nabal es que su nombre significa necio. Ahora, yo veo muy, muy difícil que su mamá y su papá, cuando este hombre nació, dijo, mira, tiene cara de necio. Sería muy absurdo y muy cruel realmente de sus padres que le hayan puesto ellos ese nombre. Entonces, probablemente este haya sido algún tipo de apodo, algún tipo de nombre que él acuñó para sí, pero realmente le viene como anillo al dedo, porque realmente Nabal era eso. Le hacía honor a su nombre, un hombre muy, muy necio. Por otra parte, encontramos a su esposa, una mujer muy hermosa físicamente, pero no solamente hermosa físicamente, sino que una mujer muy inteligente, muy sabia. Abigail, que su nombre significa mi padre se regocija. Entonces, imagínate, es necio y mi padre se regocija. Y me imagino a los papás de Abigail cuando ella nació, pues la alegría de su papá. A lo mejor tuvo puros hombres y fue la niña que él quería, y cuando nació, pues la alegría no podía más este hombre, y por esa reacción probablemente le pusieron a su hija Abigail. Mi padre se regocija. Entonces vemos este matrimonio que empieza a ser parte de esta historia de este hombre que estamos viendo, que es David, ¿no? La historia gira en torno a cómo David está estos años huyendo de Saúl, ¿no? Cómo interactúan esta familia o este matrimonio dentro de esta línea de tiempo en la vida de David. Entonces sigamos ahí desde el verso 4 al verso 9. Dice, y David oyó, dice, en el desierto, que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo, suban a Carmel, visiten a Nabal y salúdenmelo en mi nombre. Y le dirán así, ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis criados hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, entonces esperaron. Entonces la escena es esta familia rica, próspera, con un hombre llamado Nabal y una mujer llamada Abigail, y que es esa época en el año donde es esta especie de fiesta, donde se trasquilan a las ovejas, y básicamente David manda a una avanzada, a un grupo de hombres de confianza probablemente de él, básicamente a presentarle una petición a Nabal. Y es básicamente que si Nabal puede apoyarlos económicamente. Ahora, yo sé que a lo mejor en alguna mente de los que está acá, de acuerdo a nuestro contexto aquí en México, pudiese pensar de que básicamente esto es como una extorsión de David. Porque lo he oído, que gente piensa así. Que básicamente David daba esta protección y que tenían que colaborar como un poco a la fuerza con él, pero no es así. De hecho, lo que básicamente está haciendo David es eso, te das cuenta en cómo David fue muy como que enfático en la manera en que sus hombres debían de llegar con Nabal. Vienen en son de paz, vienen en cierta manera a esperar un poco de la gracia que este hombre a lo mejor podría darles, de algún tipo de apoyo y de sustento económico. Acuérdate que David está básicamente huyendo y de alguna manera pues tiene que sostenerse. ¿Y cómo lo hacía? ¿Qué era lo que David probablemente hacía con sus hombres, que son muchos? Mira, baja un tantito hasta el verso 16
es el mismo capítulo 25, pero el verso 16, dice: como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Esas palabras del verso 16 son las palabras de los criados o del criado de Nabal, de cómo ellos hablaron de cuál había sido el trato que David y sus hombres habían tenido con ellos como pastores. Entonces realmente David era un hombre, y con sus hombres, que probablemente esta era una forma en que ellos se sostenían económicamente. Básicamente en el área habían quizás muchos ladrones, muchos salteadores, y ellos con sus hombres daban protección a los pastores mientras llevaban a las ovejas a pastar. Entonces David, me imagino que en su mente pensaba o pensaría que Nabal iba a ser un hombre muy agradecido. De hecho, manda a 10 hombres, quizás pensando en que lo que Nabal le va a dar es mucho, entonces necesitamos a 10 que nos traigan de vuelta. Y me da risa porque dice que los hombres se quedaron ahí como que esperando, ¿no? Así como que a ver qué es lo que va a hacer este hombre. Y realmente es eso. O sea, David está de una manera pacífica, buscando apoyo por algo que ellos hicieron como en favor de este hombre, de su negocio y de sus hombres. Simplemente eso, es una petición cortés, legal, no es una extorsión. Si piensas que es una extorsión, no hemos entendido el libro ni lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo reacciona Nabal ante la petición de David? Fíjate el verso 10 al 11. Dice: pero Nabal respondió a los siervos de David: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dárselo a hombres cuyo origen no conozco. Entonces aquí vemos la reacción, que básicamente es una reacción de desprecio de Nabal hacia David y hacia sus hombres. No es que Nabal está diciendo: yo no sé quién es David. Eso de quién es David no es que él nunca ha oído de David, porque de hecho le dice: sabe de quién es hijo, de Isaí, o sea, sabe de quién está hablando. Lo que está diciendo es básicamente quién se cree David, para que yo le tenga que dar algo como que para él. ¿Quién se cree David? Y aparte, no solamente eso, te das cuenta que Nabal sabía muy bien cuál era el estatus de David. Porque le dice, le tira, y luego dice, pues, o sea, es un criado huyendo de su señor. Entonces es como un esclavo huyendo de su jefe, de su amo. Entonces, en cierta manera, Nabal tenía muy claro cuál era la posición en la que se encontraba como de huida de David, y en realidad se burla de él, lo menosprecia. No solamente es que le niega la ayuda y le niega como sustento para él y para sus hombres, sino que también quizás lo más grave es que lo desprecia y se burla de él. Ahora aquí ves algo muy interesante, como que en cierta manera como que tratar de comprender cuál era el carácter de este hombre. Era un hombre muy egoísta, porque si te fijas en el verso 10, dice, en el verso 11, he de tomar mi pan. Fíjate, 3 veces a mí, es como un énfasis en él. Dice: he de tomar mi pan, mi agua y la carne que he entregado para mis esquiladores, y he de dárselo a hombres cuyo origen no conozco. O sea, un hombre que tiene mucho, pero es un hombre que piensa solo en él. Un poco lo que veíamos el domingo, ¿se acuerdan? Ha acumulado tesoros para sí. Entonces ese hombre súper rico, básicamente le ha negado la ayuda, le ha negado el apoyo a David. Y no solamente eso, sino se ha burlado de David y lo ha tratado como un hombre, un prófugo, básicamente. Ahora, tú dices, ok, el capítulo anterior, cuando vimos la reacción súper como que espiritual de David, o sea, pudiendo a lo mejor haber eliminado a Saúl ahí en la cueva, y Dios lo ayuda y como que tiene una reacción mesurada ante la posibilidad de terminar con su enemigo, Saúl. Tú dices, bueno, David como que es un hombre que tiene claras las cosas y que es constante en su vida espiritual. Mira, verso 12 y 13.
Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron y llegaron y le comunicaron todas estas palabras. David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno su espada, y cada hombre se la ciñó. David también se ciñó la suya. Unos 400 subieron tras David, y mientras que otros 200 se quedaron cuidando el equipaje. Y baja tantito al verso 21 y 22, porque eso está pegado. Aunque aparece mencionado después, está hablando del mismo momento. Versos 21 y 22 dice: y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así que haga Dios a los enemigos de David. Dice: y aún más si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Ahí está David. La reacción en la carne. Esa es la reacción que David está teniendo aquí. ¿Cuál fue su respuesta? Fue una reacción totalmente carnal, totalmente así como que motivada por el rechazo, pero básicamente exponiendo lo que había en el corazón de David. O sea, ante el menosprecio de Nabal, luego, o sea, no pasa nada de tiempo cuando David dice: ya, agarremos nuestras armas y básicamente vamos a ir y vamos a matar a todos los hombres. Así. Ese es el siervo del Señor, David. Y algo muy importante, no pensemos aquí necesariamente que David es el jovencito. Ya ha pasado tiempo. No es el adolescente que fue a pelear contra Goliat. Han pasado años. Ya es un hombre ya, no anciano, pero sí un hombre ya adulto. Como para decir, bueno, o sea, algún tipo de madurez tendría que tener. El hombre que tenía comunión con Dios a solas, el hombre que ama a Dios. Y sí, David es todo eso. Pero te das cuenta que finalmente David es como uno más, nada más. Es un hombre de carne y hueso como todos nosotros. A veces tendemos esta tendencia como a idealizar a los hombres y las mujeres de la Biblia. Y Dios no está interesado en tapar ciertas cosas. No es porque Él los quiere como avergonzar. Pero lo que vemos a través de la Biblia es que hombres así falibles, hombres y mujeres falibles como tú y yo, son los hombres y mujeres que Dios usa y que Dios llama. No son de otro planeta, no están hechos de otras cosas. Son hombres que tienen reacciones como estas. Entonces, básicamente, David está reaccionando de la misma manera como Nabal. O sea, Nabal es el necio. Se llama así. Pero te das cuenta que realmente el necio en esta historia es David. David está reaccionando de una manera necia. Y Dios no va a usar la necedad de David para proteger a David. O sea, Dios no usa nuestra necedad. Dios nos salva de nuestra necedad, pero Dios no va a usar nuestra necedad para protegernos. Ahora, en Proverbios 26:4 dice: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. ¿Y qué está haciendo David? Está respondiendo al necio y está haciendo como el otro. ¿Y sabes qué? Pensaba en esto. A veces, o sea, como que viendo la vida de David, Goliat no representó un peligro para él realmente. O sea, este gran gigante, este valiente de los filisteos. Saúl también lo viene persiguiendo, es este enemigo muy, muy evidente. Y como que David, en cierta manera, enfrenta esas situaciones de la manera correcta. Pero ¿dónde se enreda David? En el necio. En el necio, ahí se enreda. Y es ahí donde a veces tú y yo nos enredamos. En las cosas insignificantes. Dices, es una tontería, es algo pequeño. Y es ahí donde debemos de tener cuidado. No con los Goliat, no con Saúl, sino en los Nabal, las cosas insignificantes, pequeñas, donde nos enganchamos
y sale lo que realmente somos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí realmente David está respondiéndole al otro de la misma manera. Ahora, vemos que David luego se enfurece, se llena de ira y busca una rápida venganza en contra de Nabal. No hace eso con Saúl. ¿Te das cuenta? En el capítulo anterior, ahí estaba la oportunidad. Y David es el hombre que está siendo guiado por Dios. Pero aquí vemos una diferente reacción en David. Luego la venganza y vamos a eliminar a este hombre. Entonces, fíjate lo que dice Proverbios 16:32. Dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. ¿Y qué es lo que vimos en Santiago? Santiago capítulo 1, versos 19 y 20. Esto lo saben mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí vemos el siervo del Señor, el ungido de Dios, teniendo esta reacción. Y ¿sabes qué? No sé tú, pero cuando veo esto en la Biblia digo, ok, hay esperanza para mí también. Hay esperanza para nosotros. La Biblia no es este libro editado y maquillado donde vemos a estos hombres intachables que nunca se equivocaron, que siempre hicieron lo correcto, que siempre honraron a Dios con todo lo que ellos eran. No. Si fuese así, no, pero Dios nos muestra toda su obra. Por eso creo que la Biblia es la palabra de Dios, porque Dios no está ocultándonos absolutamente nada. Entonces David reacciona así, impulsivamente, lleno de ira. ¿Y cuántas veces nosotros esas reacciones, esos navales, esas cosas que son necedades en nuestra vida, son las que a veces nos cuestan muy caro? Tenemos que cuidar, tenemos que examinar y tener cuidado de nuestro corazón. A veces son en esas cosas las que nos sentimos muy seguros, cuando confiamos demasiado en nosotros, cuando pensamos que lo podemos manejar, que no es Goliat, que no es Saúl, es nada más este hombre insignificante, entonces voy a eliminarlo. Tenemos que tener cuidado. Y fíjate, en el verso que leímos, el verso 21 y 22, la queja de David es que yo hice todo esto y me devolvió mal por bien. ¿Y qué dice la Biblia que tenemos que hacer? ¿Tenemos que devolver mal? No. Distinta la reacción de David del capítulo anterior. Todo lo del capítulo anterior a David se le olvidó. Mira, volvamos al capítulo anterior, el capítulo 24. Vamos a leer verso 4 al 6. 1 Samuel 24, 4 al 6. Dice, y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender, dice, contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. En ese momento, el capítulo 24, David está totalmente dispuesto a dejarle ese asunto en las manos de Dios. Un capítulo después, David no quiere dejar las cosas en las manos de Dios. Quiere hacer él las cosas en su mano. Se le olvidó todo eso. Reacciona en la carne, reacciona por la ira y no está dispuesto a confiar en Dios en este asunto con Nabal, como lo hizo con Saúl.
Entonces, en lugar de, ya se le olvidó, mandó a sus hombres en esta comitiva y era paz, paz, paz. Ahora es espada, espada, espada. ¿El siervo de Dios hace esto? Sí, David hace esto. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué David tiene esta reacción? Porque es lo que hay en su corazón. ¿Por qué nosotros, lo que vimos en Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿No vienen de las pasiones que luchan dentro de nosotros? El problema con la ira y con la reacción airada de David es porque su corazón tiene ira. Y porque está a flor de piel, es una reacción, ¡pum!, en automático. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué tenemos esas reacciones? ¿Por qué levantamos la voz? ¿Por qué ofendemos? ¿Por qué decimos cosas? Porque nuestro corazón tiene eso. Tiene ira, tiene enojo. Estas cosas no vienen del infinito y más allá. Están dentro de nosotros. Es nuestra naturaleza humana caída. Y que si no lo mantenemos a raya con la ayuda del Espíritu Santo, luego va a surgir y va a salir a la superficie. Cuando a veces decimos cosas y hacemos cosas y a veces decimos, perdón, no quise hacerlo, es falso. Sí lo quise hacer, por eso lo hice. Hasta para pedir disculpas lo pedimos mal. En ese momento yo dije eso porque yo quería decirlo. Y porque estaba ahí y pum, lo dije consciente de lo que estaba diciendo en ese momento. Claro, después digo, no debí de haberlo dicho. Entonces David así, pum, ahí está el rey de Israel. El hombre que Dios ha separado para ser su siervo. Ahora fíjate el verso 14 al 17, dice, pero uno de los criados, dice, avisó a Abigail, mujer de Nabal, David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor, pero él los ha tratado mal. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos, cuando estábamos en el campo. Como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexione y mire lo que ha de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Aquí vemos este criado desconocido, estos muchos personajes en la Biblia que no se nos da su nombre, que son claves a veces en ciertas historias. Yo le llamo los héroes desconocidos. Hombres y mujeres que aparecen y intervienen en una historia por la gracia de Dios y por su providencia, que cambian el rumbo o lo que va a suceder y que no tenemos la menor idea de quiénes son. Parecen insignificantes. Pero realmente la intervención y el informe de este siervo fue vital para lo que va a suceder. Y básicamente es que este hombre le da este informe a Abigail, que realmente David fue bueno con ellos. O sea, ellos eran estos pastores y David les protegió, no los maltrató, no les faltó nada cuando estuvieron con él, como afuera, con los animales pastando. Y dice, de hecho ellos fueron como un muro para nosotros, nos sentimos muy, muy seguros. Y dice, en cambio Nabal los trató mal a David cuando vino, a sus hombres. Y no solamente eso, sino que también dice ahí al final del verso 17, chécate la visión que tenía el siervo de Nabal, dice, es un hombre tan indigno, o sea, Nabal es tan indigno, dice que nadie puede hablarle, o sea, nadie le va a decir nada porque aguas con Nabal si le vas a decir algo. En cambio dice, sabemos que podemos acercarnos con Abigail. A ella le vamos a dar este informe de lo que David ya ha determinado hacer, que es básicamente venir, atacar la casa de Nabal y matar a todos los hombres.
Y es en el verso 18 que vemos cómo se llama el mensaje de esta noche, la mano invisible de Dios, que va a salvar a David de su propia necedad. Verso 18 dice: entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 200 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre asnos. Y dijo a sus criados: vayan delante de mí, porque yo los seguiré. Pero no dijo nada a su marido Nabal. Cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, David y sus hombres venían bajando hacia ella y se encontró con ellos. O sea, chécate, esto es así como que así está pasando todo en caliente. David ya viene a matar a Nabal y a todos los hombres. Cuando vemos que dice Abigail se dio prisa, esa es una característica de la vida de Abigail. Ves que siempre está deprisa. En todo lo que hace está deprisa. Pero está bien, aquí tiene que tomarse prisa porque David ya viene a la vuelta de la esquina y va a hacer lo que él está determinado a hacer. Entonces, como que en cierta manera Abigail le sale al encuentro a David y se cruzan justo cuando David está pronto a llegar. Entonces, verso 21 dice: y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David. Y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Me da mucha risa y mucha curiosidad cómo David mete a Dios en su ceguera. De sí, así le haga Dios a los enemigos de David. Dios está para mí. O sea, él tiene que terminar con mis enemigos. Así David, ¿no? Ciego. Pobre David. Verso 23 dice: cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Le ruego que permita que su sierva le hable y que escuche las palabras de su sierva. Ruego a mi señor que no haga caso a este hombre indigno, o sea, a su esposo, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. O sea, es un necio. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes que usted, mi señor, envió. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive su alma, puesto que el Señor le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano. Sean pues como Nabal sus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Verso 27, y ahora permita que este presente que su sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Le ruego que perdone la ofensa de su siervo, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en usted en todos sus días. Y si alguien se levanta para perseguirlo y buscar su vida, entonces la vida de mi Señor estará bien atada en el haz de los que viven con el Señor su Dios. Pero él lanzará la vida de sus enemigos como de en medio de una onda. Pum, eso como que debe haber razonado, ¿no? La onda en David. Y sucederá, dice, que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de usted, y se ponga por príncipe sobre Israel, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse vengado mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdese de su sierva. Aquí vemos cómo esta mujer de aprisa sale a intervenir, básicamente. Acuérdate que esta mujer tenía esta habilidad de ser una mujer sabia, y es una mujer espiritual, con todo lo que ella está diciendo y conocedora de lo que Dios le ha prometido a David, de lo que Dios va a hacer con David.
interviene, sale y sale a encontrar a David antes de que él haga esta barbaridad. Y cómo realmente prepara todos estos regalos y esta provisión, que era básicamente lo que pues, David necesitaba. Ahora, fíjate en el verso 23, es interesante, dice: cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Vivimos en tiempos donde dice, ve la Biblia y las mujeres como que las menosprecia. No es eso, no es una actitud como de superioridad del hombre sobre la mujer. Cuando ves en el capítulo anterior, en el capítulo 24, verso 8, esa reacción también la tuvo David con Saúl. No tiene nada que ver con un asunto de hombre y mujer. Lo que Abigail está haciendo al postrarse es simplemente mostrar respeto, como David hizo lo mismo con Saúl. No es un asunto de hombre o mujer, sino que simplemente es una actitud que esta mujer tiene de respeto hacia David. También es impresionante en el verso 24 que ella está dispuesta a asumir la culpa de todo esto. Y vaya que es de admirar, porque está en cierta manera protegiendo al necio de su marido, de este hombre tremendo. Ahora dices, ¿no dice la Biblia que no le digamos necio? Sí, Jesús dijo eso, pero cuando Jesús dice que no nos hablemos así, no está diciendo que los necios no existan. Simplemente está diciendo que no tenemos que tratarnos así. Pero la Biblia deja claro que los necios abundan. Pero aún así esta mujer está dispuesta a asumir la culpa y interceder, incluso por su marido que es así. Y eso es lo que hace a esta mujer como que digna de imitar. Que está dispuesto a jugarse la vida realmente. Porque David no está así en un mood tranquilo, viene enojado, viene lleno de ira. ¿Quién sabe lo que podría haber hecho David? Otra tontería con una mujer. Pero Abigail tiene piel en la cancha. Y ella interviene para salvar a un hombre como Nabal. Dices, a lo mejor esta era la oportunidad, ¿no? Que ella podría haber dicho, sí, me voy a zafar de Nabal. Pero no hace eso. Por eso dice aquí que era una mujer sabia, una mujer espiritual. No solamente una mujer que estaba como que únicamente preocupada de la apariencia, era una mujer hermosa. Pero lo que hacía Abigail así sobresaliente era su sabiduría, su belleza espiritual, su belleza interna. Está dispuesta a asumir la culpa. Y obviamente en el verso 25 se refiere a Nabal como pues es un hombre insensato. Seguramente necesitaban consejería matrimonial, pero la reprobaron quizás muchas veces. Ya no hay esperanza, parece, para ellos. Un poco ventila su situación matrimonial con David. Pero en el verso 26 creo que es asombroso cómo esta mujer, en cierta manera, es el instrumento de Dios para abrirle los ojos a David de la tontera que está haciendo. Fíjate el verso 26. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive su alma, puesto que el Señor le ha impedido derramar sangre. Abigail está diciendo, le ha impedido como algo que ocurrió en el pasado, como que algo que ya, pero realmente no. O sea, Dios está usando a Abigail en este momento para intervenir, para salir al encuentro de David, para que David no haga lo necio que él quiere hacer. Esa es la mano invisible de Dios, salvando a David de su propia necedad. Hemos visto cómo Dios lo ha protegido en los capítulos anteriores, ¿verdad que sí? Dios ha protegido a David. Lo ha protegido de Saúl, lo ha guardado a él y a sus hombres. Y aquí Dios, como Alberto nos enseñaba en el capítulo anterior, es: Señor, sálvame de mí,
El Señor está salvando a David de David. ¿Y cómo lo está haciendo? Dios no actúa a través del vacío, a través de la nada. Dios actúa a través de personas, a través de circunstancias. La pregunta es, ¿quién detuvo a David? ¿Abigail o Dios? Dios detuvo a David, pero lo hizo a través de una persona. Lo hizo a través de esta mujer llamada Abigail. Y es interesante porque David, está como que así, como que cegado por su enojo, por su ira, probablemente su orgullo herido por las palabras de Nabal. Pero ¿quién es el que le recuerda a David los planes de Dios? Es Abigail. ¿Cómo sabe tanto Abigail? No tenemos la menor idea. A lo mejor fue a un estudio bíblico en la casa de Samuel. No sé. Pero realmente es Abigail la que le recuerda a David su futuro. Le recuerda lo que Dios le ha prometido. Yo me imagino como que así la reacción de David, así como escuchando a esta mujer, y ella es la que tiene clara la cosa. No este hombre, el siervo del Señor. Y básicamente en el verso 30, fíjate el verso 30, dice, y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que Él ha hablado de usted y se ponga por príncipe sobre Israel. Abigail sabe cuáles son las promesas de Dios para David y sabe que Dios le ha prometido que va a establecer su casa y el reinado de David para siempre. En este momento David ni está pensando en eso, pero es realmente, incluso esta mujer podríamos decir, en cierta manera es como una profecía que le está dando. Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, no sé cuándo todavía, según Samuel, pero te das cuenta que Dios le hizo esa promesa a David. Entonces es asombroso cómo realmente Dios está actuando de una manera así invisible para salvar a David de su necedad y de su ceguera y de su ira y de su enojo. ¿Cuántas veces Dios ha hecho eso con nosotros también? Estamos cegados, estamos como que ensimismados, estamos perdidos, estamos desenfocados de ver a Dios en la ecuación, estamos nada más pensando en cómo me siento, en lo que me hicieron, en esto, lo otro, y hemos decidido y hemos determinado hacer una tontera tremenda. Y por la gracia de Dios, Dios ha intervenido y haciéndonos ver y despertar a través de personas que a veces ni pensamos ni imaginamos. Así es Dios. Dios realmente sabe mejor que David cómo defender a David. Sabe mejor. Nosotros pensamos que nuestras ideas son mejores y que realmente somos consultores de Dios en cómo debemos de ser defendidos. Pero Dios no necesita la ayuda de David. Dios va a cumplir lo que Él le prometió. Y ni Saúl, ni Nabal, ni nadie realmente se va a cruzar. Dios va a hacer lo que Él le prometió, porque Dios cumple sus promesas por amor a su nombre. Su nombre está en juego, el nombre de Dios. De la misma manera contigo y conmigo. A lo mejor nos encontramos ahora en un tiempo como que crítico en la historia o en nuestra historia. Hemos vivido estos 2 años que como nunca nos ha tocado vivir probablemente. Y quizás nuestra reacción es esa, es como que, yo tengo que intervenir, yo tengo que hacer esto, pensando en cierta manera que quizás las promesas de Dios no se van a cumplir. O que esta crisis o que esta pandemia o lo que quieras llamarle, ponle el nombre que quieras, en cierta manera va como que a coartar las promesas de Dios para con nosotros. No lo va a hacer. Mis planes
a lo mejor se han estropeado. Y qué bueno que se han estropeado mis planes. Pero los planes de Dios no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras reacciones en los momentos donde estamos desesperados? Esta es la reacción de David. Esta es como que nuestra reacción es así. Pero tenemos un Dios tan grande que incluso nos salva de nuestra propia necedad e interviene por pura gracia, nada más. Y a veces nosotros no lo vemos, los que nos rodean lo ven. Es esta mujer que tiene las cosas claras. Ahora fíjate el verso 32 al 35. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel. No dice bendita seas tú primero. Es muy importante la reacción de David. Dice: bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento. En segundo lugar, bendita seas tú que me has impedido derramar sangre hoy y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal. A ella también. Que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba, no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Recibió David de su mano lo que ella había traído y le dijo: sube en paz a tu casa. Mira, te he escuchado y te he concedido tu petición. El perdón, David lo da. Pero yo me imagino de haber sido como un balde de agua fría para David. Y no va a ser el único incidente en su vida donde le tienen que hablar así. Ya vamos a ver más adelante. Como que dice David: no puedo ser. Yo me imagino que avergonzado, yo me estaría avergonzado de este hombre, como que así, el siervo del Señor, y como que muy seguro, y sí, y Dios va a entregar mis enemigos, y metiendo a Dios ahí en la ecuación, y viene esta mujer y le dice: oye, enfócate. Confía en las promesas del Señor. ¿Qué estás haciendo, David? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo ahora en esta pandemia? ¿Estás tratando de buscar la solución en tus manos? ¿O estás enfocándote en las promesas de Dios? Si yo estoy tratando de buscar la solución en mis manos, pues Dios te bendiga, vamos solos. Pero si descansamos y confiamos en sus promesas, Dios va a obrar. Entonces, David así como que, yo me imagino como que se le pasó hasta el enojo. Ya se acordó de la paz y dice: ahora sí, ya vete en paz, ¿no? Como que se tranquilizó, porque yo creo que las palabras de Abigail le calaron, pero bien hondo a este hombre, y da el perdón. Verso 36 al 44. Entonces Abigail regresó a Nabal, y este tenía un banquete en su casa. Dice: como el banquete de un rey. Chécate, el que no es rey está viviendo como un rey, y el que es rey está actuando como un necio. Se cambiaron los roles. Dice: y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Pero sucedió que por la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, su mujer le contó estas cosas, y su corazón se quedó como muerto dentro de él, y se puso como una piedra. Y unos 10 días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Aparentemente tuvo algún tipo de ataque al corazón, quizás, algo así. Y estuvo así por 10 días y terminó muriendo. Cuando David supo, dice el verso 39, que Nabal había muerto, dijo: bendito sea el Señor que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal, y ha preservado a su siervo del mal. Chécate, esto es muy importante.
David dice y se da cuenta que estuvo a 10 días de cometer una estupidez. Realmente. Si él no hubiese esperado, o sea, Dios tenía la respuesta 10 días después para su problema. ¿Cuántas veces eso somos nosotros? No queremos esperar y queremos adelantarnos. Y por querer adelantarnos nos metemos en un problemón. En lugar de, esperar en el Señor. Él se va a encargar del asunto cuando es el tiempo correcto. Y por eso David dice, ay Señor, gracias porque me detuviste de hacer una tontera tremenda cuando la respuesta estaba a 10 días de distancia de esperar. ¿Te das cuenta cómo bueno es Dios? ¿Y cuánto lo necesitamos realmente todos los días? De no dejarnos llevar por las emociones del momento, por los impulsos que sentimos en el momento, porque nuestro corazón, nuestras emociones nos van a engañar. La Biblia nos dice claramente que tenemos que esperar en el Señor. Y esperar no es fácil. Tenemos la tendencia a tomar las cosas en nuestras manos y a solucionarlas por nosotros mismos. Pensamos a veces que esperar es falta de fe, es como que ser pasivos, pero realmente no. Entonces David como que dice, wow, o sea, estuve 10 días de hacer algo que me hubiese arrepentido el resto de mi vida, cuando Dios tenía la solución a esta afrenta en contra mía, no solamente y no principalmente creo por haberles impedido darles alimento, sino porque Nabal se burló del ungido de Dios. Entonces Nabal tiene este aparente como ataque al corazón y 10 días después termina muriendo. Entonces dice el verso 39, cuando David supo que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal y ha preservado a su siervo del mal. El Señor también ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Entonces David envió un mensaje a Abigail para tomarla para sí por mujer. Ahí está otra vez David, como que, ¿qué onda David? Y los siervos de David fueron a casa de Abigail en Carmel y le hablaron diciendo, David nos ha enviado a usted para tomarla para sí por mujer. Y ella se levantó y postrándose rostro en tierra dijo, miren, su sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi señor. Abigail se levantó apresuradamente, ahí está otra vez, toda su vida apresurada. Montó en un asno y con sus 5 doncellas que la atendían siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Y David había tomado también a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron mujeres suyas. Pues Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Ahí está. David frío, yo creo, al darse cuenta que la solución a su problema no estaba en sus manos, estaba en las manos de Dios. Y que estuvo a 10 días de hacer una tontera. Ahora dices, bueno, ¿y qué onda con esto? O sea, ¿por qué la Biblia habla de que David trajo a Abigail y también se casó con ella? Entonces la Biblia o Dios fomenta la poligamia, para nada. Cuando ves la Biblia te das cuenta que desde el inicio el plan de Dios fue un hombre y una mujer. Cuando Dios le dijo a Adán, vas a dejar a tu familia y te vas a unir a tu mujer, no a tus mujeres, es singular. ¿Por qué vemos esto? Yo pienso, Dios nunca lo pone como para fomentarlo ni aplaudirlo. Pero Dios creo que nos lo pone y lo muestra en la Biblia para mostrarnos el registro de desastre que es no vivir de acuerdo a su plan perfecto.
Entonces, ¿quieres tener más esposas? Ahí te vas, pero vas a ver que eso es una vida de desastre. Si ya de por sí con uno y uno es un problemón, a veces, ¿te imaginas con más? Entonces Dios dice, ok, ahí está el registro, eso es lo que quiere, y vemos la vida de hombres que tuvieron muchas esposas con muchísimos problemas, muchísimos. El diseño de Dios y el propósito de Dios siempre ha sido un hombre, una mujer. Una unión heterosexual, no de polígamos. Si seguimos el diseño de Dios, si hacemos las cosas como Dios las diseñó, vamos a poder disfrutar de su bendición. Pero si queremos salirnos de su plan y hacer nuestra voluntad, vamos a cosechar dolor. ¿Dios quiere eso para nosotros? No. Pero si nosotros queremos tomar ese camino, como David lo toma y muchos reyes lo tomaron, van a cosechar dolor. Porque ese no es el diseño de Dios para un matrimonio. Y Dios lo pone en la Biblia para que podamos ver que es un gran error ese camino. Entonces, terminamos con esto. Tenemos que darle muchísimas gracias a Dios, porque de muchísimas veces o en muchísimas ocasiones Dios nos ha salvado de nosotros mismos. Ayer leía en Timoteo que una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo es: no solamente ten cuidado de la doctrina, sino que ten cuidado de ti mismo. Y esa es una de las oraciones que siempre tenemos que tener. Es: Señor, nunca permitas que me olvide de que el primer enemigo está dentro de mí, soy yo. A veces le echamos la culpa a Satanás, a otros, pero realmente el peligro y el enemigo número uno soy yo mismo. Y por la gracia de Dios y por su providencia, Él incluso muchas veces hace esto, como lo hizo con David. Para que sus propósitos se cumplan, Él interviene y nos libra de nosotros mismos. Eso no quiere decir de que no tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Somos responsables por eso. Pero vemos la tremenda bondad de Dios para con David y para con nosotros también. Entonces, nunca dejemos de orar así. Es: Señor, si estoy haciendo algo que realmente estoy mal, Señor, sálvame de mí mismo, muéstrame, abre mis ojos, hazme ver que realmente estoy equivocado, interven, que alguien me diga, que alguien me abra los ojos, Señor, para no hacer algo que me voy a arrepentir toda mi vida.